El tema de este mensaje, la paz como camino de esperanza, diálogo, reconciliación y conversión ecológica. Este tiene una estructura, está en 5 puntos que ustedes tienen ahí, creo que en un folleto que les han distribuido. Esos 5 puntos son la paz, camino de esperanza ante los obstáculos y las pruebas. El punto 2, la paz, camino de escucha basado en la memoria, en la solidaridad y en la fraternidad. El punto 3, la paz, camino de reconciliación en la comunión fraterna. El punto 4, la paz, camino de conversión ecológica. Y finalmente, el número 5, la paz se alcanza tanto cuanto se espera. Este es el planteamiento general que tiene el documento y al cual nos vamos a referir esta mañana. Bueno, entonces el primer punto, la paz, camino de esperanza ante los obstáculos y las pruebas. Ciertamente, yo leyendo el documento me da la impresión, o por lo menos capto, que la línea transversal que tiene, además del concepto de paz, que rige todos los mensajes, hasta el 53, en este específicamente el Papa habla, o por lo menos propone como concepto transversal, el concepto de la esperanza. Por eso pues, me llamó mucho la atención cuando el señor Nuncio dijo esta exhortación: jamás dejarnos aplastar por la desesperación, porque desesperarse es, en cierto modo, dejar de esperar. Y el Papa va a hacer alusión explícita a ese tema. Entonces, en el mensaje, el Papa habla de una tensión existencial. Quizás sea la frase más compleja que yo he descubierto en el mensaje. Dice, lo leo textualmente. Como no tiene numeritos, pues estoy en el primer punto, ahí sí. Pero dice así: esperar en la paz es una actitud humana que contiene una tensión existencial. Todos nosotros sabemos que el concepto de tiempo en el cristianismo es bien complicado, es complejo. No es como el concepto de tiempo que usamos convencionalmente. Cuando uno revisa el concepto de tiempo en el sistema capitalista, por ejemplo, se entiende como un progreso continuo y en mejora. En cambio, en el cristianismo no es un progreso continuo, porque según el concepto teológico de la segunda venida del Señor, nosotros estamos en la historia caminando hacia un encuentro. Es un encuentro de libertades entre nuestra libertad y la libertad de Dios que se ha revelado en la historia. Por consiguiente, el concepto de esperanza en el cristianismo no es estático, sino que es dinámico. Por eso me gusta la frase del Papa. Estamos hablando de una tensión existencial. Y aquí por tensión no hay que entender solo el estrés que uno dice. Porque mire, ¿y usted cómo está? Fíjate que estoy bien tensionado, decimos. Pero lo que quiere decir es que está como inquieto, desesperado e incluso nervioso. Aquí no, cuando dice el Papa tensión existencial es que uno debe tomar posición en la historia para poder tender a algo mejor respecto del presente histórico que podría ser deficiente, corrupto, vicioso, etc. Y lo digo yo, entre el estado actual de injusticia, de corrupción, etc., y las posibilidades de mejora del futuro. Por eso creo yo que este encuentro tiene sentido porque están ustedes aquí. Es decir, que son los que trabajan en el campo concretamente. Nosotros les exhortamos, pero en realidad quienes concretamente se debaten con los problemas existenciales, como dice el Papa, son ustedes con la realidad. Y de eso es que estamos hablando. Entonces, no quisiera profundizar más en la escatología, porque este es un tema escatológico y el Papa lo refiere en primer lugar a la condición humana. Dice, esperar en la paz es una actitud humana que contiene una tensión existencial. Javier Zubiri lo decía con una frase un poco rara. Él decía, nuestra condición en la historia, dice, es estar en Asia, pero no hacia allá donde anda el virus
de esa corona que se ha desatado. No, estar en Asia con H y C, el estar tendiendo hacia algo. O sea que el estar dormidos para nosotros no es condición normal, que un cristiano esté dormido y que esté, me refiero dormido no al hecho fáctico, sino el que esté en la historia en modo inconsciente. O sea, que no tome conciencia de los problemas que está viviendo las personas. Bueno, se podría decir más, pero lo que sí es cierto es que este es un concepto muy interesante y quiero, a modo de excursus, decir que en el magisterio de Monseñor Romero el concepto de escatología ha sido poco estudiado y es uno de los más ricos que él tiene. O sea, Monseñor Romero cita muchas veces el concepto de esperanza e incluso el tema del reino de Dios y la escatología. Hay una definición y dice, pero es una definición alegórica del Papa, dice, la esperanza nos da alas. Amén del apellido de nuestro arzobispo, ¿verdad? Que nos da alas para reclamar el derecho al agua que todos tenemos. Y hay que seguirlo apoyando porque eso es bien importante. La esperanza nos da alas para avanzar, incluso cuando los obstáculos parecen insuperables. Y ustedes saben que el movimiento social en El Salvador, movimiento social tradicional, está deprimido. Es decir, en otro tiempo, si esa agua sucia hubiera llegado a las casas y se hubiera generado esta crisis, hubiera habido una gran manifestación. Hoy no, hoy nos limitamos porque yo lo he hecho también, a publicar algo en el Facebook, ¿verdad? Y a estar contentos que nos den 100 likes, como si ese fuera el objetivo, como si el agua no fuera un elemento vital, que tiene que ver con la existencia y la vida de las personas. Por eso, dice el Papa, la esperanza nos da alas, es decir, motiva al ser humano a no vivir esta existencia de cualquier modo, sino buscándole un sentido, por decirlo así. No solo es importante, decía Santo Tomás de Aquino, y esto me parece importante, el punto de donde nosotros partimos y el punto al cual nosotros llegamos, sino también y sobre todo cómo hicimos para llegar, una cuestión metodológica. También habla este primer punto de los obstáculos y las pruebas, y menciona uno que lo acabamos de estar nosotros considerando en los medios de comunicación, en la opinión pública, el tema de la guerra. Dice el Papa, las guerras afectan especialmente a los más pobres y a los más débiles. Hace poco yo subía en mi cuenta de Facebook uno de esos memes que suelen hacer, pero esos memes positivos. Dice, algo así decía, no me recuerdo exactamente, pero la guerra, decía, consiste en que unos jóvenes que no se conocen se matan entre ellos, mientras los más viejos, dice, se toman un trago de whisky tranquilamente y muchas veces se conocen entre ellos. ¿Quiénes organizan las guerras? Y eso lo hemos vivido nosotros aquí y todavía estamos peleando con el tema de los acuerdos de paz, su cumplimiento. Y en este sentido el Papa dice, la guerra se nutre de la perversión de las relaciones, de las ambiciones hegemónicas, de los abusos de poder, del miedo al otro y la diferencia vista como un obstáculo. O sea, el Papa no tiene temor de hablar de categorías hegemónicas, dice, viene de ambiciones hegemónicas, o sea, de dominio, no solo personal en el plano individual e interrelacional, sino también en el plano de los poderes que gobiernan este mundo. Dice el Papa también que necesitamos una ética global de solidaridad y cooperación al servicio de un futuro plasmado por la interdependencia y la corresponsabilidad entre toda la familia humana de hoy y de mañana. Mire la última parte de lo que dice, la familia humana. Y nosotros estamos viendo las noticias como la familia humana está siendo desintegrada por el fenómeno de la migración. Me dio mucha pena cuando vemos en las imágenes cómo la Guardia Mexicana, para detener a los inmigrantes, tiene que recurrir a un confrontamiento físico. Como si no fuéramos hermanos nosotros, incluso culturalmente, en toda Mesoamérica, por la cultura maya y las otras culturas. Entonces aquí el Papa habla de la importancia de la interdependencia y corresponsabilidad entre toda la familia humana. Dice y plantea unas preguntas metodológicas. ¿Cómo construir un camino de paz y reconocimiento mutuo? ¿Cómo romper la lógica morbosa
a la amenaza y al miedo. ¿Cómo acabar con la dinámica de desconfianza que prevalece actualmente? El deseo de paz, dice el Papa, está profundamente inscrito en el corazón del ser humano. O sea, él le da un enfoque antropológico y después le da un enfoque teológico. Y no debemos resignarnos a nada menos que eso, dice el Papa. Ese es el primer punto. El segundo punto, entonces, la paz, camino de escucha, basado en la memoria, en la solidaridad y en la fraternidad. Bien ha dicho nuestro nuncio, que es un mensaje un poco complejo para, digamos, decir esto. Si no se explica, pues es complicado. El Papa ya ha explicado el tema de la memoria. Dice que los cristianos tenemos que ser memoriosos. Eso es lo que dice en otro documento. Y aquí retorna, dice, la paz es un camino de escucha basado en la memoria, en la solidaridad y en la fraternidad. El concepto es la escucha. Y yo trabajo en una universidad y cuando llego al cafetín de la universidad y están los muchachos ahí desayunando o almorzando, están todos embrocados, cada uno por supuesto, en el celular y no están conversando. Tal vez entre los mismos de la mesa se están mandando mensajes y algún meme, pero no están interactuando directamente. Ese es el contexto cultural actual, el de la cuarta revolución industrial. El Papa cita un ejemplo muy reconocido mundialmente, que es los Hibakusha, que son los sobrevivientes de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Claro, esto a nosotros nos suena bastante distante, pero como nosotros también hemos tenido una guerra, y ahí estoy viendo yo las noticias, y dice el coronel o general Bustillo, dice que él no tiene nada que ver con eso, dice, esa es la noticia esta mañana y ayer. O sea, yo no tengo nada que ver, dice, con la masacre del Mozote. Y él fue por muchos años el jefe ahí de la Fuerza Aérea. Bueno, y entonces, ¿quién es que daba la orden para que esos aviones fueran a bombardear? Si no tiene nada que ver. Entonces, yo creo que el consciente dominante, que es el que la memoria más consciente hace saltar, es al cual nosotros tenemos que sumarnos. Es decir, el relato de los que tienen el poder no es el único relato que existe. También existe el relato y la situación de las víctimas en la historia. Y nosotros somos seguidores de una víctima, porque Jesucristo no murió de muerte natural, sino asesinado. Y por consiguiente no es solo un muerto, sino que es una víctima. Y es natural que nosotros estemos con los que sufren en la historia. Y no secundar al consciente dominante. Los sobrevivientes de la guerra civil salvadoreña son para nosotros un ejemplo. Dice el Papa, no podemos permitir que las actuales y nuevas generaciones pierdan la memoria de lo acontecido. Esa memoria que es garante y estímulo para construir un futuro más justo y más fraterno. Este tema es bien interesante. Si nosotros aquí en este hemiciclo que tenemos aquí en esta asamblea, pasamos una encuesta de la media de edad que está aquí, ¿cuál creen que sería? Si revisamos nosotros. Sería una media que va de mediana edad hacia arriba. Y no es que esté malo eso, yo estoy contento, ¿verdad?, de tener el pelo canoso, no crean que no. Pero lo que quiero decir es que en la cuarta revolución industrial el tiempo se entiende como un presente continuo. O sea, es un tiempo sin historia. Si yo subo a mi cuenta de Facebook un post y después de media hora solo me le han dado 3 likes, y además las caritas que me le han puesto son caritas que se están riendo o están llorando, yo debo entender que algo no está bien en este momento. O sea, después de media hora un post en el Facebook te da a entender si tiene relevancia tu palabra o no la tiene. Claro que no es el único criterio, porque nosotros somos memoriosos. El cristiano se define como una memoria de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra esencia a partir de la fe vivida en la historia. En este sentido, el presente sin historia consiste en vivir el acontecimiento actual despojándolo de su condición del pasado. Y esa es una cosa que hay que tenerle mucho cuidado, porque entonces nosotros caemos en esa dinámica, ¿verdad?, de querer estar siempre en el presente, descuidando estos hechos históricos de los que habla el Papa. Dice el Papa, la memoria es aún más el horizonte de la esperanza. Este concepto es bien difícil. Imagínense ustedes lo que dice el Papa. La memoria es aún más el horizonte de la esperanza.
Pero la esperanza tiene concepto de futuro, porque yo estoy esperando algo que no ha venido, por eso se llama esperanza. Pero la memoria no es algo futuro, sino que tiene que ver con el pasado. Entonces, la frase del Papa es complicada. La memoria es aún más el horizonte de la esperanza. Eso sí, que si yo recuerdo los acontecimientos injustos que nos han llevado a esta situación presente de corrupción, yo lo asimilo en mi vida, pero no para amargarme y no para repartir veneno en la historia, sino para construir un presente histórico cercano a las víctimas que posibilite un futuro más justo y más reconciliado. Recordar desde el consciente dominante a partir del sufrimiento de las víctimas. Esto sería entonces lo que se llama una memoria solidaria. Dice el Papa, trazar un camino de paz es un desafío muy complejo. Es necesario apelar a la conciencia moral y a la voluntad personal y política. Me gusta esto porque el Papa no tiene temor en hablar de este tema, porque en este país hay una especie de morbo respecto de la política. Cuando sirve para beneficio propio, nos quedamos callados. Pero si el señor arzobispo, el cardenal o alguno de los representantes de la iglesia, algún obispo, hace una indicación precisa respecto de la injusticia, entonces dicen que los curas se queden en la sacristía, que no se estén metiendo en política. Pues yo le quiero citar al Papa, es necesario apelar a la conciencia moral y a la voluntad personal y política. Lo dice aquí el Papa en su mensaje. Por supuesto que es una política no en el sentido corrompido, como nosotros se entiende muchas veces, pero estamos hablando de un auténtico ejercicio de la política en un ambiente, ¿verdad?, en la polis, en la ciudad. Pero, ¿cómo hacerlo este tema en el contexto de la cuarta revolución industrial? Y me refiero al ejemplo más clásico. He anotado aquí el nombre del autor porque no logro memorizarlo. Un autor que hay que leer en estos días es Byung-Chul Han, que habla de las aplicaciones de la cuarta revolución industrial. Byung-Chul Han. Él dice que estamos en el tiempo del enjambre, se le dice. Esa cosa que ustedes ven en la web, que si ustedes critican al señor presidente, que le tengo mucho respeto, por cierto, entonces todos los troles los atacan a ustedes y les dicen de todo. Pero ¿y por qué? ¿Y no es esta una sociedad democrática, pues? ¿O acaso estamos entrando en una dictadura? Eso hay que aclararlo. Y no es que a nosotros los agentes de pastoral de la iglesia cristiana nos amedrenta un troll. Nosotros no somos seguidores de ningún troll, somos seguidores de Jesucristo. Y el Espíritu Santo es el que nos anima en la historia. Por eso es muy importante que nosotros, en esta época en la cual, lo cito, Byung-Chul Han habla del enjambre. El protagonista no es el presidente, sino es el movimiento social, que está descontento. Y por supuesto que tiene razones para estar descontento. Pero nosotros tenemos que regirnos por el principio evangélico. No es el principio ideológico que nos va a determinar, sino el principio evangélico, fundados en la tradición de la iglesia. El Papa dice, y decía esto anterior por esta frase que a mí es la que más me gusta sinceramente del documento, pero esta es una apreciación muy personal, pero es la frase que más me gusta. Dice, el mundo no necesita palabras vacías, sino testigos convencidos. El mundo no necesita palabras vacías, sino testigos convencidos. Yo quiero pensar que ustedes son testigos. Ahora bien, la palabra testigo en griego, ¿cómo se dice? Mártir. ¿Ve? Entonces, lo que decía el señor Nuncio me parece muy adecuado, como que si el Papa haya escrito este mensaje a medida nuestra. Y los señores obispos, y ha sido una decisión muy acertada y que estamos promoviendo, han decretado que este año, entiendo que es este año 2020, es un año jubilar por el 40 aniversario del testimonio radical de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, santo de este país. Entonces dice el Papa, yo quiero testigos convencidos, dice. Bueno, yo me pregunto, bueno, ¿y que habrán testigos que no están convencidos? ¿Cómo es esto? O sea, si lo leo yo al revés. Hay testigos, dice el Papa, hay cristianos que tienen cara de funeral, dice, así lo dice. ¿Cómo puede ser que alguien tenga cara de panteón, digo yo? Digo, otras señoras que están llorando ahí, en un velorio. Hay cristianos, dice, que tiene cara de vinagre, dice también. ¿Por qué dice eso el Papa? Cara de vinagre, ¿qué puede ser eso? Una cara ácida.
gente que no duerme bien quizás y se levanta bien enojado. Yo digo que son ánimas atormentadas, eso digo yo. Dice el Papa que tenemos que ser artesanos de la paz, abiertos al diálogo, sin exclusión ni manipulación. El punto número 3, la paz, camino de reconciliación en la comunión fraterna. Abandonar el deseo de dominar. Lo primero que pone el Papa es muy difícil. El marido quiere dominar a la esposa. Y hay esposas también que quieren dominar al marido. Que no gaste más de la cuenta, ¿verdad? Controlar ahí la economía. Estoy hablando solo de un ejemplo así muy prosaico. Pero aquí el Papa no se está refiriendo solo a eso, sino que se refiere a cómo los poderes del mundo intentan dominar a los otros poderes. Mire, le doy tantos millones de dólares a usted, señor presidente, pero tiene que atajarme a todos los inmigrantes. Y no importa que tenga que utilizar violencia contra ellos. No, pero entonces aquí nosotros tenemos que escuchar al Papa, abandonar el deseo de dominar a los demás y aprender a verse como personas, como hijos de Dios, como hermanos. Nunca se debe encasillar al otro por lo que pudo decir o hacer. O sea, etiquetar a alguien solo porque tuvo un error. Habría que analizar todo el contexto vital de esa persona, cómo fue que llegó hasta ese momento, sino que debe ser considerado por la promesa que lleva dentro de él, es decir, la imagen de Dios, la imago Dei que todos tenemos en nuestro corazón. El Papa insiste entonces, nunca habrá una paz verdadera a menos que seamos capaces de construir un sistema económico más justo. Aquí el Papa toca la llaga, es muy difícil esto. Un sistema económico más justo. El señor arzobispo puso algunos ejemplos contundentes. El sistema de pensiones, por ejemplo. Una persona que está ganando $3,000 actualmente, que ha luchado, que ha estudiado 2 maestrías, un doctorado para tener ese sueldo, y al final le quedan $200, 250. Y estoy hablando de un ejemplo de la clase media. Y si paso yo a las clases trabajadoras, la cosa es más seria, ¿verdad? ¿Cómo cerrar un mes una familia que tiene 5 miembros? ¿Cómo cerrar el mes con $200, con $100? ¿Es que acaso solo tortilla con sal van a comer esas personas? Por eso el Papa tiene razón, aquí hay que entrarle a un sistema económico más justo. Y Monseñor Romero lo decía, aquí el problema es sistémico, por tanto hay que cambiar el sistema de raíz, decía él. El punto 4, la paz, camino de conversión ecológica. Yo me quiero detener un poco en este punto porque es uno de los más sensibles. La paz, camino de conversión ecológica. Por cuestiones de tiempo yo no les voy a hacer alusión a lo que dice el Papa en Evangelii Gaudium, que habla de un mercado divinizado que tiende a fagocitarlo todo, a comérselo todo. Pero tengo el numeral 30, que es el que más interesa de Laudato Si, para contextualizar esto que dice el Papa. La conversión ecológica nos lleva a tener una nueva mirada sobre la vida. O sea, el tema del agua, por poner el ejemplo que nos está acuciando actualmente, no es un tema in primis, o sea, en primera instancia político. No. El tema del agua en primera instancia es un tema vital, o sea, de vida. Y por eso es que todos tenemos que estar convencidos de eso. Considerando la generosidad del Creador que nos dio la tierra y que nos recuerda la alegre sobriedad de compartir, debe entenderse de manera integral como una transformación de las relaciones que tenemos con nuestros hermanos y hermanas, con los otros seres vivos, con la creación en su variedad tan rica, con el Creador que es el origen de toda vida. Quiero citar el número 30 de Laudato Si, que me parece a mí contundente en esta materia. Dice el Papa Francisco: mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible, el Papa da por supuesto que hay agua disponible. Pero yo sé que aquí un buen porcentaje de los que estamos aquí se levanta a las 12 de la noche para ver si está cayendo el agua. A las 2 de la madrugada. Encienden ese chorro y esos chorros hacen un ruido así como... Y hasta puede salir una cucaracha del grifo o un alacrán, tengan cuidado. Mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible, yo creo que esto no toca a El Salvador, ¿verdad? En algunos lugares
avanza la tendencia a privatizar este recurso escaso. No me extrañaría a mí, como son de perversas algunos exponentes de las clases acomodadas en este país, que provoquen esas crisis para vender más su producto, su mercancía. No me extrañaría, porque el Papa aquí lo sostiene, digámoslo en un modo doctrinal para nosotros. Algunos lugares dice avanza la tendencia a privatizar este recurso escaso. Dentro de esos lugares está El Salvador, convertido en mercancía que se regula por las leyes del mercado. Está clarísimo, el Papa tiene muy claro eso. Por tanto, dice el Papa, el acceso al agua potable y segura, y lo he puesto aquí en letras grandes, creo que lo puse, sí, allá está, es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. En la discusión acerca de la aprobación del tema de la ley del agua, como ustedes lo saben, el ente rector, o sea, esa junta directiva o ese consejo que tiene que regir eso y tutelar eso, la propuesta de algunos de este país es que hayan miembros de la empresa privada en el ente rector. Y a mí me gusta poner un ejemplo. Yo quiero exhortarles esta mañana, en cierto modo, en esa línea. Cuando ustedes llegan a su casa, después de salir de esta jornada, compren una media libra de chorizo, porque una libra les va a salir más caro. Una media libra de chorizo y cuando lleguen a la casa le dicen al gato de su casa, mira, cuídame estos chorizos, ya voy a venir. Ya van a ver lo que le pasa. No se pone al gato a cuidar los chorizos, porque se los come. Entonces no se pone a la empresa privada a cuidar la mercancía que es el petróleo del Salvador. Entonces eso tiene que quedar muy claro, dice el Papa. Y más adelante, este mundo, dice, tiene una grave deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua potable. Estoy siempre en el número 30 de Laudato Si. Porque eso es negarles el derecho a la vida, es que este es el punto, negarles el derecho a la vida. Y yo le quiero felicitar al padre Tavo porque le quitó las etiquetas a estos volados, se las quitó, me parece bien. Pues sí, pero si nos hubiera dado agua del chorro, seríamos todos mostritos de aquí, transformados mutantes, ¿verdad? El acceso al agua potable es negarles el derecho a la vida a los pobres, radicado en su dignidad inalienable. Esa deuda se salda en parte con más aportes económicos para proveer de agua limpia y saneamiento a los pueblos más pobres. El tema del agua es un tema muy sensible. Finalmente, el punto 5, se alcanza tanto cuanto se espera. Este es un cierre del Papa breve, hay que decirlo. Nos hemos detenido más, creo que todos los que hemos hablado aquí hasta el momento, en el tema de la conversión ecológica. La cultura del encuentro entre hermanos y hermanas rompe con la cultura de la amenaza. Cuando el pueblo exige que caiga agua en sus casas y que además sea de calidad, no lo hace por reivindicaciones políticas o por fastidiar a alguien, como dicen los troles. No, lo hacemos siguiendo la doctrina del Papa. Y no solo por la doctrina del Papa, sino porque es algo existencial, porque es algo que tiene que ver con nuestra vida. Y aquello que tiene que ver con nuestra vida, nosotros tenemos el derecho de defenderlo y promoverlo con todas las fuerzas y toda la determinación de que seamos capaces. Yo quiero sumarme al esfuerzo que ustedes hacen y en la medida que podamos les colaboramos y queremos exhortar al señor arzobispo, que tiene una lucha constante en favor de la aprobación de algunas leyes que son importantísimas, y también al señor nuncio que nos apoya en este sentido. Quiero sumarme a la alegría de los 40 años del martirio de Monseñor Romero. Solo el amor es digno de ser creído.